Insolvencia con Pedro en 3, 2, 1. Piense que la obligación de este programa es buscar gente inteligente, ¿no? Gente que tenga una opinión, y por lo mismo aquí agradezco que esté conmigo en el estudio el doctor en Derecho, Lucino Mejía Castro. Él ha hecho un trabajo muy profundo, de muchos posgrados, de mucho estudio, de mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo una profundidad de conocimiento sobre hoy lo que finalmente acabó siendo un compendio de una edición de conocimiento que se llama Los Derechos Humanos y el Control de Constitucionalidad y Convencionalidad en México. Y doctor, me da mucho gusto, Lucino, tenerte aquí en el programa. No, el gusto es mío. Muchas gracias, Pedro, por la invitación a tu programa y por poderme dirigir a tu auditorio. No, es un placer. ¿Cómo estás viendo el país en términos de legalidad y de justicia? Digamos aquí, desde arriba, en lo macro, como si estuviéramos en un tablero de ajedrez. ¿Cómo juzgas al país 2019? Mira, a raíz de la reforma de 2011 en nuestra Constitución, se insertan los derechos humanos. El origen fue a la desaparición de un campesino que va en los años 70 de Iguala a Acapulco con su hija, lo intercepta el ejército, lo desaparece y jamás se volvió a ver. El caso Rosendo Granillo. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hace una recomendación a México para que aquel apartado que hablaba de las garantías individuales de la parte dogmática de nuestra Constitución, del artículo 1 al 29, se sustituyera por los derechos humanos. Se reforma la Constitución en su artículo 1 y 133 y se insertan los derechos humanos en el artículo 1, en donde se establece dentro de sus características la obligatoriedad que tienen todas las autoridades de este país, y al decir autoridad estoy hablando de manera horizontal y vertical, me refiero a los 3 poderes y a los 3 niveles de gobierno. Ahora, perdón, Lucino, de todas maneras hay el precedente de que ya en tiempos del presidente Salinas se establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se genera un ombudsman, Jorge Carpizo MacGregor, que tú conoces perfecto, y a partir de ese tiempo yo hubiera pensado que desde entonces era ya una preocupación de Estado, pero yo hoy estoy viendo que legalmente no estaba plasmado en la Constitución. ¿Así es? Así es, efectivamente, a raíz de esta reforma y a raíz de la firma del entonces TLC, se condiciona esa firma para que México tenga la figura del ombudsman, y es al doctor Jorge Carpizo a quien le compete encabezar estos trabajos, y se crea entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y él como primer ombudsman de México. De ese tiempo a la fecha, pasando por el 2011, por esta área superior de constitucionalidad de lo que es el derecho humano del mexicano, por todas las libertades que son propias de la naturaleza humana del hombre, derecho a pensar, a decir, a circular, a libre tránsito, libre desempeño, trabajo, etc. Hoy me encuentro con una confrontación que nos lleva a un punto muy violento, y que ha venido gradualmente subiendo esta violencia hasta llegar a un punto en donde hoy estamos en un momento de máxima violencia en el país en función del referente desde que llevamos la cuenta. Extrapolando a dónde podemos llegar. Ahorita fuera del micrófono me decía el doctor Lucino Mejía algo que me llamó muchísimo la atención, me gustaría que abundaras en ello. Me dijiste, la creación de la Guardia Nacional va a generar más violencia en el país. ¿Por qué? Así es, Pedro. Mira, el problema de la inseguridad que estamos viviendo en este país se traduce en 2 palabras que los políticos ignoran, incluyendo el titular del Ejecutivo y yo creo que el Congreso. Todo este problema se llama política criminal. La política criminal la dicta el Estado, Pedro. Y en nuestro caso, el error más grande que se ha cometido, en primera, no escuchar a los especialistas en la materia. En segunda, la política criminal de México es represiva. Te pongo otro ejemplo. Los Estados Unidos también manejan una política criminal represiva, y Canadá, que también es frontera, maneja una política criminal preventiva. El problema es multifactorial, pero instituciones como el Ejército, la Marina,
la policía misma, fusionarlas cuando tienen naturaleza jurídica distinta. La policía está hecha para investigaciones, la policía está hecha de manera preventiva. Las instituciones como el Ejército y la Marina, repito, son de manera represiva. Vincularlas no tiene ningún sentido, porque va a generar más violencia. Mira, hace año y medio fui yo a la ciudad de Bogotá a entrevistarme con el director de la Policía Nacional y me doy cuenta que tanto Colombia como Chile y Costa Rica tienen 3 reformas que México no ha hecho al respecto. La primera reforma sería: al delito hay que tratarlo de manera científica, lo que en México no existe. Yo estoy proponiendo que se cree el Instituto Nacional de Criminología. ¿Cuáles son las 3 cosas que no hemos hecho? Uno es la creación del Instituto Nacional de Criminología, otro que tampoco en México existe es una policía científica. ¿Sí? En México no existe una policía científica, aquí no hay una CIA, no hay una KGB, ¿sí? Que se dedique a investigar primero de manera preventiva el origen del delito. No hay una estrategia inteligente, no hay inteligencia en la investigación. A pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel federal, donde ya se les exige a la policía, por ejemplo, estudios de licenciatura, pero no son especialistas, no son investigadores en la materia. La tercera reforma que México tiene que hacer, aparte de crear el Instituto Nacional de Criminología y de una policía única a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? En México tenemos más de 5,000 municipios, son más de 5,000 directores de policía municipal. Cuando se creó esta figura, tal vez tenía una justificación, ¿no? Dotar a los municipios de seguridad. Actualmente, el único que gana con esta división es el crimen organizado. La primera reforma que se debería hacer, y es la reforma constitucional, es una policía única. ¿Única? Única ¿Con mando en federal? todo el país con mando federal. Ahora, a ver, ahí te va. Vino una parcial que fue el mando único, ¿te acuerdas? Cuando se proponía que desaparecieran las policías municipales y que las manejara el gobernador. Pero luego nos encontramos con que los gobernadores eran igual de pillos, ¿no? Así es. Ahora, si hacemos una policía nacional, que de hecho tenemos parte de una conformación que se llama la Policía Federal, pero sigue prevaleciendo la Policía Municipal y las estatales. Efectivamente. Entonces, tú lo que propones es que se hiciera, sería una especie de mando único federal. Mando único, como está en el ejército, Pedro. Es una sola persona quien manda. La cabeza del ejército, y tiene comandancias en los estados. La Policía Nacional, que tiene en estos 3 países esa reforma, y es lo que hizo que los colombianos bajaran el 40% de los delitos de alto impacto, es un solo mando a nivel nacional, con delegados en los estados, que depende, el director de la Policía Nacional le rinde cuentas al presidente de la República. Punto. Se acabó. Nada más. O sea que vamos en el camino equivocado. Vamos en el camino equivocado, porque violencia, dice Irving Waller, con quien voy a tener el gusto de entrevistarme los primeros días de septiembre en la Universidad de Montreal, en Canadá. A mi juicio es el mejor criminólogo del mundo, es el autor de la fórmula menos represión, más seguridad. ¿Qué quiero decir esto? Que violencia genera más violencia. Ahora, es un poquito la figura del presidente de paz y amor, ¿no? Y que manda al ejército sin armas, bajo la idea de que incluso hasta sea reprimido por la propia sociedad, y es el ejército el que se encarga de difundir estos videos en donde se les ve maltratados. Así es, efectivamente. ¿Eso está bien o mal? Para mí está mal. El ejército, desde la época de Felipe Calderón, no debió de haber sacado a patrullar las calles, porque en primer lugar se militariza al país. En segundo lugar, la función del ejército no es esa. El ejército en cualquier país del mundo se crea para salvaguardar la integridad de la nación al exterior, en el caso de una invasión, de una guerra. El ejército no es policía, no tiene esa función. Ni esa vocación. Ni mucho menos esa vocación. O sea, ni su función es, aunque se le fuerce a hacerlo, ni la vocación del genoma del soldado, es otra cosa. Porque no tiene esa formación, no se crea con ese origen. Vemos que incluso el mismo ejército, a pesar de todo el esfuerzo que hace, la delincuencia en México no ha bajado. Lo que necesitamos a través del Instituto Nacional de Criminología, al crear esa figura, es que el delito se le vea por expertos, y los expertos en este tema son los criminólogos. No es ni, repito, el mismo derecho penal quien valga sobre esto.
Hace 2 años trajeron aquí a México a uno de los que yo considero que es el último Illuminati en materia penal, que es alumno de Hunter Jacobs, el doctor Klaus Rochin, el creador de una teoría que se llama el funcionalismo, que se aplica en derecho penal, en donde él dice al llegar a México que los delitos no van a bajar porque se aumenten las penas en los códigos, al contrario, eso será motivo de aumentar. El delincuente en la actualidad de alto impacto no está pensando en cuánto le van a imponer en un castigo, en una pena, en una sanción de años de prisión. Son ganas del oficio. Así es, efectivamente. Entonces, este problema hay que tratarlo, repito, de manera científica desde su origen. Si un lugar donde no hay escuelas, no hay hospitales, no hay fuentes de trabajo, pues el Estado crea delincuentes, Pedro. Un niño que está en la calle, que libre parabrisas, que traga fuego, va a ser al futuro una persona con resentimiento social que, al no tener el acceso a la educación, lo único que estamos formando es a futuro un delincuente. Claro, sí, eso me queda claro. La pobreza auspicia, es una mala consejera, vamos a ponerlo de esta manera. Ahora, yo quiero nada más para hacer una reflexión general con Lucino Mejía Castro. ¿A dónde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que se ha podido? Se conforma una disquisición brutal entre una Guardia Nacional que tenga un mando civil, que sea militar, el presidente hace lo que quiere, el Congreso dispone que sea civil, y finalmente se conforma una especie como de Frankenstein, yo lo veo así, porque se integran cuerpos de todas partes para que tengan un emblema, que es una Guardia Nacional que, por cierto, próximamente estará aquí en la capital de la República Mexicana. ¿A dónde vamos? Yo creo que a donde vamos es a una mayor violación de los derechos humanos. Una mayor violación. Ese es el origen de este libro, que también me permite que tú me das la oportunidad de preguntar en tu programa. Como decíamos, la violencia genera más violencia. Este tema, tan en boga en todo el país, y no nada más entre los juristas, sino en toda la sociedad, los derechos humanos, aparte de la obligatoriedad que tienen todas las autoridades del país, yo creo que hace falta mayor difusión. A veces entre los juristas, yo me he dado cuenta, porque soy académico también de licenciatura y de posgrado, que el mismo abogado no sabe qué son los derechos humanos, cuál es el origen de esto, para qué sirven, para qué se aplican. Ya llegaron, ya están aquí, el problema es que lo apliquen, y no nada más los postulantes, los mismos impartidores de justicia. A mí me ha tocado como abogado postulante en materias penal, civil, observar que todavía, si se trata de un juzgador del fuero común, tienen el chip de la legalidad y lo único que saben es aplicar su código. ¿A dónde vamos a hacer que se respeten estos derechos humanos? O sea, ¿no hay criterios? Yo creo que, en primer lugar, en algunos casos, es falta de conocimiento a fondo de esta materia. En otros casos, aplicar el tema central de este libro, que son dos cosas. Uno, ¿qué es el control de constitucionalidad y de convencionalidad? A raíz de la firma de 2011, se insertan el pacto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En México se inserta una figura que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? En materia de derechos humanos ya no hay supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir? La Constitución no está por encima de los derechos humanos, ni los derechos humanos están por encima de la Constitución, están a la par. Y se debe de hacer uso, en el caso de las sentencias de los señores juzgadores, jueces, magistrados, de esos mecanismos. Y se inserta una figura que se llama el principio pro persona, que quiere decir que en una sentencia, y no nada más en materia penal, sino también en las demás materias, el juzgador debe aplicar lo que más le beneficie a esa al individuo. Al individuo, si hablamos en materia penal, estaríamos diciendo al acusado, al imputado. En otras palabras, el principio de subsidiariedad del Estado sería una relación en donde el gobierno respeta al individuo y el individuo respeta la institucionalidad, bajo la premisa de que él es respetado. Así es. O sea, en otras palabras, yo creo que se traduce en hasta dónde en esta sociedad se va a seguir faltando al respeto mutuamente. Así es. Yo creo que problemas como la inseguridad,
como la corrupción, como la impunidad en este país, se van a tener en una ocasión, en una ponencia, me hacían una pregunta que viene en este momento a mi mente y me decían, ¿cuál es la forma de acabar con la corrupción? ¿Cuál sería la manera o la forma de acabar con la inseguridad? Y yo les comentaba que existen dos vías nada más. Una, que es la aplicación total del Estado de Derecho, a donde debemos ceñirnos, como tú manifiestas, gobernantes y gobernados. Y la segunda, que es lo que no queremos para México, que es la instalación de un sistema absoluto, claro, del totalitarismo. A ver, ahí te va la última ahí para que con esa, como decía Pedro, ya con esta me despido. Si hubiera una aplicación cabal de la ley, ¿valdría la pena acudir a la pena de muerte? No, yo estoy en contra de eso. ¿Estás en contra? Estoy en contra. ¿Bajo qué principio? Totalmente, porque la pena de muerte en los países que la practican, como el caso de los Estados Unidos, ha demostrado que eso no baja no baja lo más absoluto. El índice. Un delincuente de alto impacto sabe desde que se dedica a eso que lo que menos importa es la pena, o de qué va a ser sujeto a objeto, ¿no? Simple y sencillamente es un modus vivendi, ¿verdad? Y lo que menos le interesa es la represión que pueda imponerle el Estado. Estoy porque también es en contra de la vida, que dentro de la escala de valores es el primer elemento. Si una persona, delincuente primario o delincuente habitual, el Estado tiene el cuerpo legislativo completo, nuestro sistema jurídico yo creo que es de los más avanzados, me atrevería a decir, a nivel mundial. El problema ¿dónde está? No en la institución del jurídico, sino en la aplicación. Claro. Ahí está el problema, es donde y en la interpretación y en la corrupción misma del sistema, ¿no? Efectivamente, entonces el día que se aplique la ley, que se aplique el Estado de Derecho en general en este país, vamos a tener otro México. Yo quiero agradecer a Lucino Mejía Castro y a su análisis que hace en los derechos humanos y el control de constitucionalidad y convencionalidad de Lucino Mejía Castro, doctor en Derecho, el que esto es de informática jurídica, este es el editorial. Sí. Y para los conocedores, ¿dónde lo pueden conseguir? Ya está en venta todos los centros comerciales, no voy a decir el nombre. Y pues, Sampo es uno de ellos. Pues si no, ¿para qué te sigo? En todo el país. En todo el país. A partir del día 5 de julio. De este 5 de julio. O sea que está. Por razón está calientito tú. Sí, todavía ni siquiera le he quitado el plástico. Al final, si tú me permites, dentro de este libro hay una propuesta que ya se le hizo llegar a un diputado federal, al diputado David Orihuela, para que a raíz de esa reforma al artículo 1 de la Constitución es necesario y urgente crear la ley reglamentaria del artículo 1 constitucional. Yo creo que es, aparte de la constitucional y convencionalidad, la mejor propuesta de este libro. Pues yo te agradezco mucho el análisis, la profundidad y sobre todo el ejemplo. Miren, las nuevas generaciones que están orientadas, uno nace con un genoma marcado. Este hombre nació y dijo, voy a estudiar leyes porque se le ve. Cada quien nacemos hechos, ¿no? Decía mi madre. Y para los muchachos que están estudiando Derecho, que quieren estudiar o que van a estudiar Derecho, se preguntarán, ¿y en este país se ejerce realmente a cabalidad el Estado de Derecho? Pues la respuesta es que, te diría un político, es que esto es perfectible. Pues entre lo que es y lo perfectible que pudiera resultar, yo pienso que todos y ustedes los que van a estudiar esto, que ya están en el desempeño, tienen la obligación de hacer que esto se aplique a cabalidad. México, el día que México sea un país desarrollado, será el día en que México, la aplicación de la justicia sea eso. Por lo general, siempre que cuando hay un político que lo van a meter al bote, que lo están persiguiendo, el que sale en la defensa dice, ojalá y se lleve a cabo un juicio justo. Fíjate el pleonasmo, O sea, un juicio de entrada, por definición, es justo. O sea, tendría que serlo. ¿Verdad? Esto es en estricto apego. La palabra justicia es un absoluto, no hay mayor justicia. La justicia es un término absoluto, no hay menos justicia, no hay más justicia. Hay justicia, porque es justa la definición, es en el pie de la balanza. Y entonces en México hay una discrecionalidad y en ella
nos encontramos con gente que piensa y sigue pensando y postulando que la justicia en México debe depurarse, como es el caso del doctor Lucino Mejía Castro, que comparece ante ustedes en este público en México y en los Estados Unidos. Lucino, gracias por tu presencia. No, pues muchas gracias a ti, Pedro. Y gracias por tu trabajo, que ha sido... ¿Cuántos años te echaste en esto? Fueron 11 años de manera interrumpida estudiando posgrados. ¿Ininterrumpida? Así es. Pues ahí está. Yo algún día me voy a echar un libro también, me voy a llevar como 40. Yo creo que empiezo, ¿no? Sí, ya creo que ya. Yo creo que ya. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos aquí en esta primera emisión central. FM Equilibrio.